¿dónde estás? ¿Dónde estás, Manuel? Manuel, ¿dónde te hallas? ¿Dónde tu cuerpo? ¿Dónde tu alma? ¿Qué campos te ocultan? ¿Qué tierra te tapa? ¿Qué fosa te esconde? ¿Qué bala te mata? Se cumplen ya 80 los mayos que faltas. Tu casa te espera, mis brazos te aguardan. ¿Dónde estás, Manuel? Manuel, ¿dónde te hallas? ¿Dónde tu cuerpo? ¿Dónde tu alma? En unos minutos vais a echar a andar por el camino de la GR 225. Seguiréis el recorrido que siguieron Manuel, Andrés y más de 700 hombres que aquella noche del 22 de mayo buscaron la libertad que les había sido arrebatada. Más de 200 de ellos fueron fusilados por el camino. Lo haréis además con un elemento especial, una botella en la que llevaréis cartas y poemas de Andrés Zuraide y Manuel Martínez Estrada, dos hombres cuyas vidas fueron arrebatadas en esta ruta y que hoy, gracias a todas vosotras y vosotros, podemos honrar y recordar. En el lugar exacto en el que estáis ahora, el 22 de mayo de 1938, a las 8 de la tarde, 8:30, 2.500 presos, en el mismo lugar en el que estáis, estuvieron decidiendo si escapar, si quedarse. Las condiciones de lo que habían vivido aquí eran brutales, muchos de ellos no habían podido resistir el invierno del 37 al 38, y lo que vais a vivir vosotros y vosotras hoy y mañana es una historia asombrosa de la fuga más numerosa de Europa. Y se lanzan en grupos, en una columna, hacia esos pueblitos de ahí enfrente, se esconden en esos montes y allá los rodean. Tienen que cruzar el río Uzama, que estaría ahí abajo, y después se larga y remontando ya se llega a la línea de frontera. Ese es un poquito el plan de lo que plantean los que saben algo, pero que sobre todo lo que se guían es por las estrellas a la noche, ¿no? En la estrella polar para ir de cara al norte, de ir a cara al norte. Soy Carlos Vidondo Zudaire, nieto de Andrés Zudaire, que escapó del fuerte de San Cristóbal en mayo del 38 y atravesando los montes navarros pues llegó a Urtasun y allí fue fusilado en el mismo cementerio. Cavaron la fosa, los fusilaron y allí dejaron sus restos. Me parece pues, una forma correcta de poner en valor, porque lo que ocurrió, por una parte, explicar qué es lo que ocurrió entonces para que, como decimos siempre, no se vuelva a repetir, y luego pues, que está enclavado dentro de la misma naturaleza, los mismos sitios que ellos recorrieron. Es cuestión de transportarse en el tiempo y pensar que hace 80 años las cosas no eran como ahora, lo que pudieron sufrir ellos y el ansia de libertad que tenían de escapar de la gente, pues lo hacemos ahora despacio, lo hacemos en plan tranquilo entre todos, comentando pues, qué es lo que pasó y parece una buena forma de hacerlo, muy educativa. Para conocer, para saber qué es lo que ha ocurrido y para que vosotros y vosotras podáis construir una sociedad mucho más ética, mucho más democrática y mucho más justa que las sociedades que nos han precedido. Ese es un objetivo que es un objetivo importante para nosotros y eso es lo que queríamos hacer con iniciativas de este tipo, con las visitas de centros escolares también a los lugares de memoria, con las visitas a las propias exhumaciones, que en algunos casos se ha podido hacer, para ver in situ, en primera persona, qué es lo que ocurrió en esta tierra hace ahora 80 años, de modo que no vuelva a ocurrir nada parecido. Beraz herriak ieslarien alde hainberze egin du. Rufino Fernandez ere noizbait ies baitzen umak heldu.
volver a vivir lo que ellos han vivido, lo que mi padre ha vivido, es decir, 13 días pasar por ahí hambriento, mal calzado, pues caminando de noche y escondiéndose de día, huyendo de una persecución tenaz, cruel. Es otro tema, efectivamente, y eso no hay que olvidarlo, que no solo es pues, un recorrido de ocio, de deporte, sino que sobre todo es un recorrido pues, lleno de historia trágica, que muchos pagaron con su vida por ahí, no se sabe. La fuga hace 80 años pues habrían tenido, imagino, pues muchas más dificultades que si sería ahora para esconderse los que se fugaron. Gai hau memoria historikoaren gaia gure inguruan aspalditik landu dugu, ezta? Eta urtero beti saiatu izan gara ikasleekin gai hauek lantzen euskarri ezberdinen bidez, batzuetan hitzaldi bidez, beste batzuetan bideoak ikusiz edo testu ezberdinak eta landuz, ez? Baina iruditzen zaigu ikasgela barruko lanketaz gain bestelako lanketa bat ere egin behar dela. Guk sinisten dugu ikasgela barruko lanketaz aparte askozaz garrantzitsuago dela ikasgelaz kanpoko lanketa, ez? Eta gaur bertan ere hemen duela 80 urte ihesaldian egin zuten bide hori guk geuk egitea gauza handia da. Hori iruditu zaigula gogorra lokatzearengatik eta azkenean kilometroak direlako eta oinetz egitea latza delako, baina jartzen baldin bagara haien larruan ezin da konparatu. Guretzat gogorra dena haientzat ez litzateke gogorra izango edo ez behintzat neurri berdina. No sé exactamente lo que ponen los libros de historia en España acerca de ese periodo, pero temo que los estudiantes y los jóvenes de esa edad no sepan mucho. Entonces tienen que verlo de ellos mismos y saber y aprender que acontecimientos tan duros, tan trágicos, pasaron aquí, donde ellos mismos viven, sin saberlo. Maitatu dugu guk beti nornai, sekula neorrez igundu. Ta unateldu den oro beti, nahiko dugu lagundu.